Buenos días, Buenos días, señorita, ¿en qué puedo colaborarle? chicas, que vengo por una asesoría tributaria sobre la declaración de renta. Es como para saber cómo debo declarar o cuándo debo declarar la renta. Sí, bueno, te daré como una introducción a lo que es la declaración de renta, que es un documento en el que se consignan tus ingresos, tus egresos, tus inversiones y este se presenta ante la DIAN y es utilizado por el Estado para calcular si tú debes pagar impuestos y a cuánto ascenderían tus obligaciones. Para tú saber si debes declarar renta en el 2023 es si tus ingresos brutos, tus compras con tarjetas de crédito, consignaciones o inversiones en el año anterior, o sea, en el 2022, fueron superiores a los 53.205.600 pesos. Si fueron superiores, sí debes presentar la declaración de renta en el 2023. Ya veo. Y pues, señorita, teniendo en cuenta esto, como que documentos yo vendría necesitando para poder declarar mi renta. Los documentos que tú necesitas para hacer tu declaración de renta son declaraciones de renta de años anteriores, si no es declarante por primera vez. También una información en Excel de la DIAN para declaración de renta, certificados de ingresos y retenciones, tus extractos y certificaciones bancarias con corte el 31 de diciembre, escrituras públicas y demás documentos que soporten el precio y el año de compra de tus bienes más representativos, documentos que soporten tus gastos aceptados fiscalmente, pagos de intereses, pólizas de salud, donaciones, pagos a la seguridad social, entre otros. Ah, claro, señorita, muchas gracias. Y pues como última pregunta, quisiera saber qué pasa si debo presentar declaración de renta y pues no la presento, o sea, de este mismo año. Si se incumple y no se presenta la declaración de renta para ese año, debes tener en cuenta que la DIAN tiene 5 años para lograr que se haga esa declaración. La DIAN tendrá en cuenta 3 bases para calcular esta sanción. La primera es el total de consignaciones del periodo no declarado. La segunda es el total de ingresos brutos del periodo no declarado. La tercera es los ingresos brutos de la última declaración presentada. En el artículo 643 del Estatuto Tributario dice que en el caso de que la omisión se refiera a la declaración del impuesto sobre renta y complementarios, al 20% del valor de las consignaciones bancarias o ingresos brutos de quien persiste en su incumplimiento, o al 20% de los ingresos brutos que figuren en la última declaración de renta presentada, el que fuere superior. Ay, claro. Bueno, señorita, muchas gracias por su asesoría. Espero que tenga un buen día. ¿Sí te quedó clara la información? Sí, sí, señorita, muchas gracias por todo. Hasta luego. Ven, hasta luego. Hola, buen día. Cuénteme en qué le puedo colaborar. Buenos días, señorita. Mi nombre es Adriana y vengo a pedir una asesoría sobre el pago de impuestos. Listo. Primero quisiera saber cuál es la actividad económica de su empresa. Es una distribuidora de productos agrícolas. Listo. Entonces le voy a mencionar unos impuestos que contamos actualmente en Colombia. Tenemos el impuesto nacional, que es el del IVA, tenemos el impuesto directo sobre la venta, la importación de bienes y servicios. También tenemos el impuesto a la renta, que este es el pago que se realiza al Estado por sus utilidades, es decir, el dinero, que de igual forma si lo gasta no va a disminuir su patrimonio. También tenemos el impuesto del timbre nacional y se aplica sobre los documentos públicos o privados. Tenemos el impuesto de industria y comercio y su propósito es gravar a la actividad industrial, comercial o de servicio. También tenemos las contribuciones especiales, tenemos el impuesto al consumo de cerveza y licores y de tabaco, también tenemos el impuesto al registro, el de la sobretasa de gasolina y el impuesto de azar y demás impuestos. Listo, señorita. ¿Y con qué fin realizan el cobro de estos impuestos? Listo. Estos impuestos se crean para pagar los gastos del Estado público, los gastos públicos. Estos son la fuente principal de ingresos del Estado. Listo. Respecto a la retención en la fuente, ¿a partir de cuánto y cuándo debo declarar? Claro que sí, señora. La retefuente yo no se la nombré anteriormente, ya que esto no es un impuesto, sino que es un cobro anticipado de un determinado impuesto, tales como el impuesto a la renta o a las ventas de industria y comercio.
Según lo estipula el artículo 383 del Estado Tributario, para los ingresos laborales es parte de una base gravable equivalente o mayor a 95 VTs. Señorita, ¿y qué es el VT? Sí, señora. El VT es la unidad de valor tributario y para este año el valor de cada VT es de 42.412 pesos. ¿Y cómo se liquidaría La base mínima. Sí, señora. Para saber si se aplica retefuente, se multiplican la base mínima es de 95 VTs, es decir, 95 por 4.412 nos da una base mínima de 4.029.000 pesos 140. Esto quiere decir que si sus ingresos por fuente laboral superan o son iguales, equivalentes a este valor, ya se le aplica retefuente, ya declara retefuente. ¿Y cuándo se debe declarar? Para este fin se debe tener en cuenta el último dígito del NIF. Si gusta, acá tengo una serie de tablas donde le va a explicar, donde vemos las declaraciones, los tiempos según el NIF, sobre las ventas, tenemos los no obligados a declarar, tenemos pues igualmente las personas naturales, sucesiones líquidas, personas jurídicas extranjeras, régimen simple de tributación, anticipo bimestral, el impuesto al carbono, información extranjera nacional, tenemos esto. Entonces acá vemos la que usted me pregunta. Tenemos retenciones en la fuente del impuesto de renta, IVA, timbre, año grabable 2023. Entonces, su último dígito del NIF, ¿cuál es? 3. 3. Entonces tenemos acá, tenemos para febrero este día, para marzo y así sucesivamente. Listo, de igual forma acá tenemos el del IVA, impuesto sobre las ventas, declaración y pago de forma bimestral. Y acá son de la declaración y pago de forma cuatrimestral. ¿Bimestral es 2? Cada 2 meses. ¿Y cuatri? Cada 4 meses. Está bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral y la anual, que vendría siendo la de la renta. Listo, señorita. Muy buena explicación, gracias. Gracias. Quedo conforme con su asesoría. Muchas gracias. Vale, que esté bien.